Buenas noches, entonces vamos a continuar y vamos a hablar acerca de los argumentos deductivos y los argumentos inductivos. Listo, entonces el punto 3 y el punto 4. Un argumento deductivo, por favor ahí leemos, un argumento deductivo es aquel cuya conclusión deriva de manera necesaria de sus premisas. A esta propiedad exclusiva de este argumento, de este tipo de argumentos se le denomina validez. Bien, entonces el argumento deductivo es aquel cuya conclusión se deriva necesariamente de las premisas. O sea, si el argumento es válido, yo no tengo ninguna duda respecto a la conclusión. ¿Listo? Vamos a dar un ejemplo. Bueno, primero, recuerden, y aquí para aclarar un poco, cuando nosotros hablamos de criterio de validez, porque aquí tenemos que hacer otra salvedad, el argumento deductivo va a ser válido si las premisas pretenden apoyar a la conclusión. ¿Listo? En ese caso, la información de la conclusión pretende estar totalmente contenida en las premisas. Eso va a ser importante para distinguir un argumento deductivo de un argumento inductivo. El argumento deductivo, la información de la conclusión está completamente contenida en las premisas. O sea, de una u otra manera, lo que se está diciendo en la conclusión está dentro de las premisas. Ejemplo, como los metales son buenos conductores de electricidad y el cobre es un metal, por tanto el cobre es un buen conductor de electricidad. Listo. La información en las premisas son suficientes para llegar a la conclusión. Y observe que la conclusión, que es el cobre es un buen conductor de electricidad, ya está dentro de las premisas. O sea, no estamos diciendo absolutamente nada. Las premisas son verdaderas, la conclusión verdadera y el argumento es válido. Yo puedo hacer, por ejemplo, supongamos que en vez de el cobre, yo me invento un metal. Supongamos que yo digo el adamantium. Como los metales son buenos conductores de electricidad y el adamantium es un metal, por tanto el adamantium es un buen conductor de la electricidad. Observen que el argumento seguirá siendo válido. ¿Por qué razón? Porque la conclusión ya está dentro de las premisas. ¿Listo? En el caso 1, pues la información es verdadera y el argumento es válido. ¿Listo? 2. Dado que las sociedades, así como las leyes, cambian continuamente y en vista que ningún abogado puede considerarse un conocedor total y perfecto de todas las leyes, resulta correcto afirmar que todo abogado eficiente debe ser un continuo estudioso de la legislación de su país. Bien, la conclusión, resulta correcto afirmar que todo abogado eficiente debe ser un continuo estudioso de la legislación de su país, pues esa información ya está contenida en las premisas. ¿Cuál? Que las sociedades y las leyes cambian, ¿cierto? Están en constante movimiento. ¿Listo? Ningún abogado que se considere bueno, ni el muy bueno, puede conocer completamente todas las leyes. ¿Listo? Y en caso de que las conociera, pues nótese que también sería absurdo. ¿Por qué razón? Porque las leyes cambian. Si yo conozco hoy todas las leyes que existen en Colombia, esas si van a cambiar, el conocimiento que yo tengo de las leyes sería ya caduco. ¿Listo? Bien, 3. Como todos los malhechores son peligrosos y ningún simio es un malhechor, por tanto ningún simio es peligroso. Bien, observamos que el argumento es inválido, pero es un tipo de argumento deductivo, donde la conclusión está dentro de las premisas. Listo, entonces los argumentos deductivos son aquellos en los cuales la conclusión se deriva necesariamente de las premisas, si es válido, ¿no? Listo, ahorita vamos a ver los argumentos inductivos, que es quizás el que nos puede costar un poquito. Bien, entonces dice, un razonamiento inductivo es una forma de razonamiento en que la verdad de las premisas apoyan la conclusión, pero no la garantizan. Ahí está, digamos, la diferencia. En los deductivos, la conclusión se deriva necesariamente de las premisas, o sea, necesariamente. En el caso del inductivo, únicamente las premisas apoyan la conclusión, pero no hay una certeza absoluta. O sea, simplemente apoyan de tal manera de que nosotros vamos a decir es casi seguro, es muy probable en caso de que sea válido. Bien, aquí el criterio de aceptabilidad cambia. Ya no vamos a decir que un argumento inductivo es válido. ¿Listo? No podemos decir estrictamente que es válido. Aquí tenemos que utilizar otros términos.
Observemos esta imagen, dice, criterio de aceptabilidad. Los argumentos inductivos, entonces decimos, las premisas apoyan parcialmente la conclusión. Se da un salto de las premisas a la conclusión. Dice parcialmente, ¿por qué? Porque en el caso del deductivo es necesariamente, en el caso del inductivo es parcial. La conclusión va a ser casi seguro, casi confiable, muy aceptable, pero nunca va a ser 100% seguro. ¿Listo? De tal manera que nosotros podemos decir que es más aceptable, valga la redundancia, aceptar la conclusión que rechazarla. O sea, casi de seguro lo vamos a aceptar, pero nunca vamos a estar 100% seguro. Por lo tanto, nosotros decimos que el criterio, entonces, para un argumento inductivo es aceptable, probable, confiable, casi seguro. Listo, cualquier término que me dé a entender de que la conclusión no es necesariamente verdadera, pero es casi seguro que así lo sea. Observemos estos ejemplos. Ejemplos de argumentos inductivos. El primero, premisa 1, John bebe un litro de whisky y se embriaga. Premisa 2, John bebe un litro de ron y se embriaga. Premisa 3, John bebe un litro de vodka y se embriaga. Conclusión, beber un litro de cualquier alcohol provoca embriaguez. Observe que la conclusión es confiable en cierto término, no es necesariamente verdadera porque podrá haber algún tipo de alcohol que no produzca embriaguez. Entonces, en ese caso, la conclusión no se deriva de las premisas. En este caso, lo que decimos es de que a partir de esas premisas, casi seguro que la conclusión es verdadera. Listo. El 2. La herida de la víctima presenta hemorragia profusa y el sindicado portaba arma blanca. Como toda herida con arma blanca genera hemorragia profusa, es altamente probable que el sindicado hubiera podido cometer el delito. Bien, la conclusión es altamente probable. No es necesariamente verdadera como en el caso de la deducción. Únicamente acá decimos que es probable, es aceptable, es casi seguro. Listo, que la conclusión sea de esa manera. Bien, sigue la duda. ¿Cuál es la forma de distinguir un argumento deductivo de un argumento inductivo? Aquí en muchos textos, y que eso ya se ha corregido, para muchos se centra en la relativa generalidad de sus premisas y conclusiones. En ocasiones se dice, y en muchos digamos, centros académicos, por lo regular se utiliza esta observación, y es que las inferencias deductivas van de lo general a lo particular. Bien, eso es lo que por lo regular se dice. Mientras que las inferencias inductivas van de lo particular a lo general. Sin embargo, observemos que eso no ocurre siempre. Observemos este ejemplo. Todos los hombres son mortales. Pedro es hombre, por lo tanto, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Bien, eso es un argumento deductivo. Y en este caso, que nos habían dicho que los deductivos van de lo general a lo particular, ¿listo? Pues sí, todos los hombres son mortales, eso es general. A uno particular, Sócrates es mortal, listo. Ahí se cumple. Observemos el siguiente. En los últimos 23 días ha llovido en la tarde. Ayer llovió en la tarde. Hoy también llovió en la tarde. Por lo tanto, probablemente este mes seguirá lloviendo en la tarde. Ese es inductivo y también se cumple lo que habíamos dicho acá, que los deductivos van de lo general a lo particular y los inductivos van de lo particular a lo general. Entonces, hasta ahí diríamos, eso es cierto. Sin embargo, observemos acá. Puede tener proposiciones particulares en sus premisas y en su conclusión. Observemos, si Firulais es humano, tiene manos. Firulais no tiene manos. Por lo tanto, Firulais no es humano. Bien, el argumento es deductivo y observemos que ambas premisas son particulares y van a un particular. La conclusión es particular. Este argumento inductivo dice, un argumento inductivo no necesita basarse en premisas particulares. Puede tener premisas universales, al igual que su conclusión. Observe, todas las vacas son mamíferos y tienen pulmones. Todas las ballenas son mamíferos y tienen pulmones. Todos los humanos son mamíferos y tienen pulmones. Observemos que son
enunciados universales. Si yo digo todas las vacas, estoy hablando de todas. O sea, eso es general. Si digo todas las ballenas, también es una generalización y todos los humanos, también otra generalización. Por lo tanto, probablemente todos los mamíferos tienen pulmones. Entonces las premisas son generales a una conclusión que es general. Entonces a lo que yo voy es para que tengamos claro. No es posible aceptar que todos los argumentos deductivos van de lo general a lo particular y que todos los argumentos inductivos van de lo particular a lo general. Bien, aquí los ejemplos de que no siempre se cumple. Listo, puede tener una proposición particular como su conclusión, en el que este es inductivo, dice, Hitler fue un dictador y fue cruel, Stalin fue un dictador y fue cruel, Porfirio Díaz fue un dictador, por lo tanto, probablemente Porfirio Díaz fue cruel. Listo, observemos que va de casos particulares a un caso particular. Listo, en síntesis, y esto sí que quede grabado, solo los argumentos deductivos son en sentido propio válidos o inválidos, así como sólidos o no sólidos. La razón es que las premisas apoyan de forma necesaria a la conclusión, mientras que los argumentos inductivos nosotros decimos que son aceptables o inaceptables, dependiendo de la alta probabilidad. Además, se podría afirmar que son fuertes o débiles. ¿Listo? ¿Por qué razón? Porque las premisas apoyan a la conclusión, pero no de forma necesaria. ¿Listo? Entonces únicamente los deductivos son válidos o inválidos porque la conclusión se deriva necesariamente de las premisas, mientras que los inductivos son aceptables o inaceptables porque la conclusión apoyan pero de forma parcial a la conclusión. ¿Listo? Tipos de argumentos inductivos. Bien, hablamos de que los argumentos inductivos pueden ser generalización, pueden ser inferencias estadísticas o analogías. Observemos, un argumento inductivo será siempre probable o aceptable, improbable o inaceptable, nunca válido o inválido, lo que ya habíamos dicho. Listo, en este cuadro entonces observamos que existen tres tipos, ya lo habíamos dicho, tres tipos de argumentos inductivos, por generalización, por inferencia estadística o por analogía. Vamos con el primero, generalización inductiva.